Hechos capítulo 16, versículos 4 al versículo 8. Vamos a leerlo de manera alternada. Dice la palabra de Dios: y al pasar por las ciudades, les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardasen. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Y atravesando Frigia, y esto no quiere decir que mataron a Frigia, sino pasaron por Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Todos, y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Muy bien, pueden tomar asiento. Y el día de hoy vamos a continuar con lo que ya comenzamos la semana pasada. La semana pasada vemos cómo Pablo encuentra a Timoteo aquí en Listra, y que era hijo de una mujer creyente, era judía, su mamá Eunice, y después, si le bajan un poquito a mi micrófono, y también a su papá, dice la Biblia, que era griego. Timoteo tenía buen testimonio. Pablo quería que Timoteo fuese con él. Y vamos a regresar un poquito porque yo creo que quedó un poquito, y bueno, no lo expliqué la semana pasada, lo vimos rápido, pero yo creo que es algo que nos queda aquí en la mente de lo que sucede en el versículo 3. Versículo 3 dice: quiso Pablo que éste fuese con él. Y bueno, hablamos acerca de ser mentor de alguien que nosotros podamos llevar con nosotros para poder ayudarle a crecer, y alguien en donde nosotros podamos nosotros ver que tiene potencial. Pablo vio que Timoteo tenía potencial. Y dice la Biblia que lo toma con él. Versículo 3, quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares. De tal manera que Pablo, dice la palabra de Dios, que, y no me gusta usar la palabra rito, pero la voy a estar usando no porque es un rito, sino que era parte de la ley, pero para que me puedan seguir. Dice la Biblia entonces que Pablo hace con él este rito por causa de los judíos que había en aquellos lugares. Entonces, si en el capítulo 15 o en el capítulo 15 vimos que llegaron unos judíos ahí a Antioquía de Siria, y estos hombres dijeron aquí en el versículo 1 del capítulo 15: si no circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ¿qué? Ser salvos. Y entonces la iglesia en Antioquía y los hermanos se quedaron: no podemos nosotros ser salvos por guardando ciertos ritos y guardando la ley. Y entonces es cuando la iglesia manda a Pablo y a Bernabé a Jerusalén. Y en Jerusalén se escribe esta carta. Y en esta carta se llega a un acuerdo y la mandan de regreso a Antioquía. Y ya la leen y dicen: ok, muy bien, todo ya se quedó bien. No es guardando la ley, pero sí hay que guardar ciertas cosas, cuatro cosas: guardarse de ahogado, guardarse de, ¿qué más? Dice acá, ya se me olvidaron, sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación. Y entonces Pablo y Bernabé dicen: ok, pues nos divertimos mucho porque la obra de Dios es divertida. A propósito, si tú estás viviendo una vida en donde no te está llenando lo que estás haciendo, te puedes hacer varias cosas. La primera y primordial: venir a Cristo, amén, para tener una vida llena y en abundancia.
tienes que venir a Cristo. Pero una vida llena es cuando encontramos el propósito de Dios en nuestras vidas. Una vida llena es cuando tú encuentras el propósito de Dios en tu vida. Una vida llena no es tener todo el dinero. Una vida llena no es tener 1000 likes en TikTok, en Instagram. Una vida llena no es ser el más famoso. Una vida llena no es el terminar una carrera y ahora trabajar como esclavo. No estoy diciendo que no estudies. No estoy diciendo que no trabajes. Lo que estoy diciendo es que el materialismo me está enseñando a mí que la vida trae placer al encontrar trabajo, estudio, dinero y las cosas materiales, y que lo material puede satisfacer mis emociones y aún hasta mi vida espiritual. Pero a la única persona que puede satisfacer mis emociones, a mi vida y llenarme y aún mi vida espiritual es Jesús. Es el único que lo puede hacer. Y entonces Pablo y Bernabé dijeron: hicimos el propósito de Dios en el campo misionero y visitamos todas estas ciudades. ¡Wow! Vamos a volverlo a hacer. Vamos a llevar el evangelio. Sabes, quizás no estás teniendo una vida llena porque no estás llevando el evangelio. ¿Ven? Lleva el evangelio, comparte a Cristo y ten una vida llena en Cristo. Y entonces aquí está Pablo y dice la Biblia que llega a Derbe y a Listra, y vamos a poner ahí por favor a Derbe y a Listra, y estaba ahí Timoteo. Pablo dice: ok, yo quiero que él vaya conmigo. Y entonces vimos en el capítulo 15 que no es por causa de un rito que podemos ser salvos. Y aquí viene la pregunta: entonces, ¿por qué Pablo circuncida a Timoteo? Si en el capítulo 15 ya vimos que no es necesario. Y no quiero saltar al versículo 4 sin primero hablar algunas cosas aquí. Pero para empezar, si Timoteo era hijo de una mujer judía, no se supone que los judíos ya de por sí debían de haber recibido este rito por ser judíos. Sí, pero había un problema, que el esposo de Eunice era griego. Y entonces hay algunos que piensan que porque el esposo de Eunice era griego, él, siendo griego, dijo: no, a mi hijo no va a pasar él por este rito. Y entonces, siendo Eunice una mujer sumisa, una mujer espiritual, una mujer que se estaba siguiendo a su marido, dijo: ok, pues no vamos a hacer este rito en nuestro hijo Timoteo. Pero ahora Pablo lo quiere traer con él, y entonces porque él sí hace en él este rito. Pablo quería alcanzar a los judíos, y Pablo quiere evitar todo tipo de controversia con los judíos. Había otra cosa, que Pablo era flexible en cuestiones culturales como esta, sin comprometer el evangelio. Regresando un poquito, porque me salté algo, si el papá de Timoteo siendo griego y su mamá siendo judía, y no permite el papá de Timoteo que hagan esto en Timoteo, es como en algunas familias en donde una persona cristiana se casa con alguien a lo mejor católico, y en el catolicismo dice: ok, vamos a bautizar a nuestro bebé de 1 mes.
Y entonces a lo mejor la mamá dice esto y el papá dice, no, yo soy cristiano y yo no creo en eso. Yo creo que la persona primero tiene que ser salva y después bautizada. Y entonces el papá lo impide. Y más o menos eso es lo que está pasando aquí en la vida de Eunice, en la vida del papá de Timoteo. Timoteo crece, es un buen cristiano con buen testimonio, pero viene Pablo y dice, yo necesito que vengas conmigo y que para poder alcanzar a los judíos puedas tú tener este rito en ti. No hizo esto para que Timoteo fuese salvo. No hizo esto para que Timoteo guardara la ley. No lo hizo para que tuviera un buen testimonio, porque ya Timoteo tenía un buen testimonio. Dice ahí, si regresamos al versículo 3, Hechos 16:3, dice, versículo 3 al final, porque todos sabían que su padre era griego. Y al pasar por las ciudades, vamos a terminar ahí, su padre era griego. Ahorita vamos a ver otro versículo, pero era también para que Timoteo anduviera ordenadamente. Los judíos, por sus tradiciones, tenían ciertos ritos y ciertas cosas que ellos pedían, requerían de alguien más. Pablo, él quería que el evangelio llegara lo más pronto posible a los judíos. Y entonces esto para él lo veía como algo que lo iba a detener. Quizá no lo iba a detener por completo, pero el hecho de que Timoteo, este rito estuviese en él iba a poder llegar más rápidamente, quizás aún entrar a iglesias, a sinagogas, para poder llevar el evangelio. Porque ese era de por sí uno de los primeros lugares a donde entraba Pablo, yendo a buscar a judíos y a griegos, pero entraba a las sinagogas para predicar el evangelio. Hace años, muchos años, mi esposa y yo tuvimos la oportunidad de ir a Jerusalén. Y en Jerusalén fuimos a un tour guiado a la sinagoga de Jerusalén. Para poder entrar a la sinagoga de Jerusalén, me dieron a mí un gorrito, una kipa. ¿Por qué? Porque en su tradición el hombre debe de llevar esta kipa para poder entrar a esta sinagoga. Y entonces yo no les dije, yo soy mexicano, o yo no les dije, ¿saben qué? Voy a perder mi salvación, no me hubiera pasado nada, no me pasó nada. Bueno, creo que sí, ¿verdad? Se me cayó un poquito de cabello, pero al contrario, cubrió y ya se veía como un bisoñé, ¿verdad? Podía verse más cabello, pero era parte de guardar ciertas cosas para poder entrar. Ahora imagínate, eso es ahorita en nuestros tiempos. En aquellos tiempos para los judíos había ciertos ritos que estaban bien arraigados y que para Pablo, en vez de dar explicaciones, él podía, ¿verdad? Si le llegaban a preguntar y los judíos preguntan, él podía decir, Timoteo, sí, yo he guardado, tengo este rito en mí. Muy bien. Para entonces Timoteo poder alcanzar a los judíos como conclusión, por cuestiones de las costumbres en aquellos tiempos que eran más determinantes y más fuertes, Pablo tuvo que hacer este rito en Timoteo. Fue una decisión, práctica y estratégica para facilitar el ministerio de Timoteo entre los judíos. Vamos a ver 1 Corintios capítulo 9 versículo 20. El que no tuviera Timoteo este rito en sí, probablemente generaría desconfianza o críticas entre los judíos a los que Pablo quería evangelizar. Y entonces Pablo decide hacer esto en Timoteo para eliminar cualquier barrera y poder tener esa aceptación entre las comunidades judías. Todo era
para poder llevar el evangelio. Dice acá 1 Corintios 9:20, me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos. Hay algunos que usan esto, me he hecho a los borrachos un borracho. Y yo creo que esto no aplica, amén. ¿Por qué? Porque una cosa es guardar algo que no transfiere, no me pasa nada, este rito, no me hace mejor ni peor, pero el borracho, el tomar, el hacer cosas quizás inmorales o pecado, eso no hay que llevarlo a cabo, amén. Pero dice Pablo, me he hecho a los judíos para alcanzar a los judíos, como sujeto a la ley para ganar a los que están sujetos a la ley. No dijo voy a guardar la ley, sino como sujeto a la ley. Y en este caso, el ejemplo de Timoteo. Hechos capítulo 21, vamos a ir al versículo 23. Hechos capítulo 21, regresando al versículo 23, dice, haz pues esto que te decimos. Hay entre nosotros 4 hombres que tienen obligación de cumplir voto. Aquí había otro rito. Tómalos contigo, purifícate con ellos y paga sus gastos para que se rasuren la cabeza. Y todos comprenderán que no hay nada de lo que se les informó acerca de ti, sino que tú también andas, ¿qué? Ordenadamente guardando la ley. Está escribiendo a alguien, a Pablo, diciéndole, ¿sabes qué? Guarda estas cosas, porque hay gente que está diciendo que tú andas trayendo conflictos y andas trayendo desorden. Versículo 25, pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros les hemos escrito determinando que no guarden nada de esto, o sea, ninguno de estos ritos, sino que solamente se abstengan de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación. ¿Suena esto familiar? Sí, como allá en Hechos 15 que se escribe la carta. Versículo 26. Entonces Pablo toma consigo a aquellos hombres y al día siguiente, habiéndose purificado con ellos, entró en el templo para anunciar el cumplimiento de los días de la purificación. Esto le dio un acceso, ¿para qué? Para anunciar a Jesús, para anunciar a Jesús. Entonces los judíos tenían ciertas cosas muy marcadas en ellos que Pablo, para poder alcanzarlos, y que no rompían cosas y que eran cosas más que nada culturales, y que él no estaba comiendo de las ofrendas de ellos, él no estaba poniendo o haciendo cosas que lo llevaban a hacer otras cosas, sino que simplemente él hacía ciertas cosas para poder entrar y llevar el evangelio. Y entonces, seguimos adelante, versículo 4, Hechos 16:4. Vamos a regresar a Hechos 16:4. Y ahora sí, tenemos que Pablo entonces ha decidido traer a Timoteo. Versículo 4, y al pasar por las ciudades les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardasen. Ahora ya no vamos a regresar a las ordenanzas porque ya las vimos, estas 4 ordenanzas y la carta que se escribe en el capítulo 15. Versículo 5, así que las iglesias eran ¿qué? Confirmadas. ¿Confirmadas en qué? Confirmadas en la fe. Eran confirmadas. Aquí hay algunas palabras importantes. Una de estas palabras es la palabra iglesias. Pablo regresa a las iglesias. Es importante ver que Pablo comienza iglesias. Creo que debemos nosotros tomar esta visión de comenzar iglesias, no solamente guiar a una persona a los pies de Jesús, aunque es importante. Pero ¿qué será mejor? ¿Guiar a una persona a los pies de Jesús
o plantar una iglesia y que esta iglesia haga y lleve la obra de Dios. Pablo estaba en esto. ¿Sabes que nuestra iglesia tiene parte en levantar más iglesias? Nuestra iglesia tiene parte para no solamente ganar almas y evangelizar aquí en nuestra área, pero tiene parte en levantar otras iglesias, y queremos que más jóvenes y viejitos, no importa, jóvenes, niños, ancianos, de todos, podamos nosotros tener este deseo de levantar iglesias. Pablo regresa a las iglesias que había establecido. Versículo 7. Y estas iglesias ahora están siendo confirmadas. Esta palabra confirmadas es la palabra, aquí la tenía, esterou, es la palabra esterou, casi como estéreo. La palabra esterou, y quiere decir fortalecer, solidificar. Pablo regresa a estas iglesias, Ahora, para comenzar iglesias, o para que alguien vaya y comience una iglesia, se necesitan por lo menos 4 cosas en sí. Vamos a ir a Hechos capítulo 13 versículo 1. Hechos capítulo 13 versículo 1. Pablo establece iglesias y ahora aquí está confirmándolas. No que están trayendo la doctrina de la confirmación, sino que las está fortaleciendo. Porque imagínate, hermano, si así nosotros, hay quienes ya llevas tú aquí 3, 4, 5 años y aún no sabes qué onda. Amén. ¿Cuántos después de varios años como que le empezaste a agarrar el 20 y dijiste, ahora ya estoy entendiendo? Ahora ya estoy entendiendo por qué se hace esto. Ahora ya estoy entendiendo por qué hacemos esto, por qué tomamos la cena del Señor, por qué no me debí de haber bautizado a los 3 años y primero tengo que ser salvo y después bautizarme. Ahora entiendo, me bauticé quizá en una iglesia que no tenía una sana doctrina y ahora me tengo otra vez que bautizar. Amén. La hermana Sandra a lo mejor nos está viendo y después de años digo, ay, pastor, creo que me debía de haber vuelto a bautizar y era algo que no entendía. Y hay cosas que nosotros después de muchos años quizás aún no entendemos. Imagínate los cristianos, las nuevas iglesias. Pablo está ahí. En algunas iglesias solamente estuvo 6 meses, en algunas 1 año y medio, predicándoles y enseñándoles y predicándoles. Se va Pablo y se quedan los hermanos con el nuevo pastor, y ahora el pastor se anda medio saliendo del carril y tiene que regresar Pablo para fortalecerlos, establecerlos bien con las sanas doctrinas. Y por eso Pablo escribe todas estas cartas para solidificar, fortalecer, establecer estas iglesias. Pero, ¿cómo es que una iglesia puede ser establecida? Bueno, se necesitan algunas cosas. Número 1, se necesita la dirección del Espíritu Santo. Hechos 13:1 dice: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Dice, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo, ¿quién? El Espíritu Santo. Entonces, fue el Espíritu Santo que trae esa dirección. Es a través de la dirección del Espíritu Santo en el pastor, en la iglesia y en la persona, que una iglesia comienza otra iglesia. Yo no puedo salir, vamos a suponer que yo salgo de esta iglesia y me voy por 20 años al mundo.
Y después de 20 años, algo pasa. Pierdo 3 de mis bitcoins. Y eso me trae un dolor garrafal. Y entonces, por tanta pérdida, me acerco a Dios. Okay, es un ejemplo muy malo. Pero vengo otra vez al Señor. Y empiezo yo a leer mi Biblia y digo, yo necesito comenzar una iglesia. Y comienzo una iglesia en mi casa y empieza a crecer. Y ahora tengo 300 personas. Estoy comenzando mal. ¿Por qué? Porque personas no comienzan iglesias. Iglesias comienzan iglesias. Aquí está la iglesia de Antioquía siendo dirigidos por el Espíritu Santo y entonces buscando a hombres llenos del Espíritu Santo, de sabiduría, de fe, con un buen testimonio. Los escogen y después son enviados. Pero hay ciertas características para poder comenzar una iglesia. La primera es la dirección del Espíritu Santo. Después dice acá, versículo 3, entonces habiendo ayunado y orado les impusieron las manos. Segundo, tengo que estar ordenado. Alguien tiene, ¿verdad?, que tener una posición, autoridad sobre mí para enviarme. Y en este caso, ¿verdad?, oran por ellos, imponen sus manos para poder ser enviados y poder comenzar más iglesias. Nuestra iglesia ha ordenado a hombres para llevar no solamente el evangelio, pero para comenzar iglesias, para que prediquen el evangelio, ordenados para que puedan bautizar, ordenados para que porque nuestra iglesia no es el pastor que vamos a suponer que les digo, ¿saben qué? El siguiente domingo nadie venga, nada más yo voy a ordenar acá. No, porque es la iglesia la que a través de la autoridad de la iglesia y la dirección del pastor ordenamos, por ejemplo, al hermano Oscar Mozo, y el hermano Oscar Mozo se va a Huejotzingo y ahora está comenzando una iglesia y ahora está bautizando y ahora después él podrá comenzar a través de esa iglesia otra iglesia y hacer lo mismo. Pero número 2, a través de la imposición de manos. Número 3, tiene que tener buen testimonio esa persona. Marido de una sola mujer, no puede estar divorciado. De tal manera que si yo vengo y digo, pastor, es que yo quiero ser pastor, yo quiero ser misionero. Bueno, hay requerimientos y dice la palabra de Dios que tienes que ser marido de una sola mujer, no de una sola mujer a la vez. Amén. Marido de una sola mujer. Entonces creemos, porque la palabra de Dios así lo dice, que un pastor, para ser pastor, no debe estar divorciado. No debe estar divorciado. Hace tiempo me encontré con la noticia de que un pastor que está pastoreando, y sucede de vez en cuando que uno escucha esto, de un pastor que está pastoreando, está divorciado, se divorció hace varios años y creo que nadie lo sabe, creo que nada más yo, ¿verdad? No, pero si ya se corrió el chisme, mejor les digo. Señor, ¿quieres que les diga? No, ok, no quiere, Dios no quiere que les diga. Pero una persona divorciada no puede estar pastoreando una iglesia. Ay, pastor, pero yo quería. Pero no se puede. Pero puedes hacer muchas otras cosas más en el ministerio. Amén. Necesitamos muchos hombres en el ministerio que apoyen para muchas otras cosas más. Pero tiene que tener buen testimonio, lleno del Espíritu Santo. Dice dice allá en Hechos 6:3, buscad pues, hermanos, de entre vosotros 7 varones llenos de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Y en otro lugar dice que Esteban estaba lleno de fe y del Espíritu Santo. Y número 4, tiene que ser enviado por la iglesia local. Entonces, para poder comenzar una iglesia,
tiene que ser por la dirección del Espíritu Santo, tiene que ser ordenado, tiene que tener buen testimonio lleno del Espíritu Santo y tiene que ser enviado por la iglesia local. Y eso era lo que había hecho Pablo, y ahora estaba regresando a todas estas iglesias para confirmarlas, para regresar y checar cómo iban, cómo están las cosas, cómo pueden ellos ser confirmados. Y dice acá que eran confirmadas en la fe. Y acá hay otra parte importante. Y aumentaban, Hechos 16:5, aumentaban en número. Aumentaban en número. Una iglesia sana es una iglesia que está creciendo. Amén. Una iglesia sana es una iglesia que está creciendo y que se está multiplicando y que está llevando la obra de Dios a cabo y que no se está quedando y que no es una iglesia fría, no es una iglesia muerta. Y por eso no estoy tratando de decir, hermanos, vamos ahora a destramparnos y no. Lo que estoy tratando de decir es que estas iglesias, al ser confirmadas en la fe, estaban aumentando en número cada día. ¿Cómo nosotros podemos ser confirmados en la fe? ¿Cómo nosotros podemos ser fortalecidos? Bueno, podemos ser fortalecidos de varias maneras. Número uno, a través de su palabra. Josué 1:8, y vayan por favor a Romanos 4:20. Pero Josué 1:8 dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la fe. Amén. La Biblia es lo que me fortalece. La palabra de Dios es lo que me fortalece. Dios quiere que medite en su palabra de día y de noche. ¿Cómo yo puedo ser fortalecido? A través de su palabra. Romanos 4:20 dice: tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios Abraham, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Se fortaleció en fe, creyó en las promesas de Dios, puso su fe. ¿Y sabes en dónde encontramos las promesas de Dios? Encontramos las promesas de Dios en su palabra. Nos fortalecemos en su palabra. ¿Cuántas veces quizás andabas medio débil y leíste la Biblia y te fortaleció Dios? Mateo 4:4 dice: no solo de pan vivirá el hombre. Amén. Dios quiere que comamos pan. Amén. Ok, pero dice la Biblia que no solamente de pan, sino de la palabra de Dios. Número 2, a través de la oración. Vean lo que dice 1 Samuel 30, versículo 6. ¿Cómo puedo yo ser fortalecido? ¿Cómo aquí Pablo llega y los fortalece, los confirma, los solidifica en la fe? Y quizás hay personas a los cuales tú puedes ir y confirmar. Hay personas a las cuales tú solamente puedes confirmar. A lo mejor yo puedo ir y no hacer el impacto que tú quizás pudieras hacer. Y cada uno de nosotros podemos confirmar a alguien más. Dice aquí 1 Samuel 36, y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Y dijo, ¿cómo se fortaleció? Vamos a ver. Dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech: yo te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar acercó el efod a David, y David consultó a Jehová. Y dijo: perseguiré a estos merodeadores, los podré alcanzar. Y él, o sea Jehová, dijo: síguelos. ¿Sabes qué hizo David? David consultó a Dios. David fue a Dios. David fue directamente a Dios y él se fortaleció. Y es a través de la oración que podemos ser fortalecidos. Ve a Dios, busca a Dios y Dios te puede fortalecer. Número 3, a través de la persona de Jesús. El año pasado nuestro tema fue a fin de
conocerle. Creo yo que entre más conozco a Jesús, más Él me puede fortalecer. Ve lo que dice Filipenses 4:13. Bueno, 1 Timoteo 1:12, porque Filipenses 4:13 ya te lo sabes de memoria. Filipenses 4:13 dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Quién me fortalece? Cristo. Es Cristo quien te fortalece. Y si no ando en Cristo, voy a andar débil. Dice aquí Filipenses 1:21, porque para mí el vivir es Cristo. Debo de vivir en Cristo. Debo de andar en Cristo. Debo de llevar una relación de amistad cercana, unida a Él, buscarle a Él todos los días para que Él me fortalezca. ¿Qué hizo Juan el Bautista? Juan el Bautista, él estaba en la cárcel y empezó a dudar. El dudar es lo contrario al tener una fe fuerte. El dudar es una representación de una fe débil que se está tambaleando. Pregunta: ¿has tú alguna vez tenido una fe débil que se anda tambaleando? Dice la Biblia: andas como la onda del mar, de un lado para otro. Esa es una fe débil que anda de un lado para otro, de un lado para otro. Pero una fe establecida, fortalecida, es una fe que no se mueve. Mira, ahí está bien fuerte. Y entonces la fe de Juan andaba bien débil. Y Juan, en vez de acudir a su mamá, no le dijo a sus discípulos: vayan con mi mamá, voy a morir. No, sino que Juan fue y mandó a sus discípulos. ¿Con quién? Con Jesús, con su primo. Jesús era el Hijo de Dios. Juan lo bautizó. Juan lo presentó al mundo. Jesús dijo: no hay mayor que Juan, no hay mayor nacido de mujer que Juan. Y ahora Juan está dudando. Pastor, ando dudando. Está bien, pero ve a Jesús. Ve a Jesús, fortalécete en Él. Y Juan andaba dudando y mandó a sus discípulos a Jesús. Juan bautizó a Jesús. Juan escuchó del cielo: este es mi Hijo amado, a Él oíd, en Él tengo complacencia. Juan escuchó eso, y ahí en la cárcel dijo: a lo mejor fue un trueno y no fue la palabra de Dios. Y a veces decimos: a lo mejor ni fui salvo, a lo mejor, no sé, empezamos a dudar. Pero tienes que regresar a Jesús para que Él te fortalezca. Y Jesús no se burló de Juan, no habló mal de Juan, sino Jesús le fortaleció a Juan. Dijo a sus discípulos: vayan, regresen, díganles que yo sí soy el Hijo de Dios. Y fortalece a Juan. Y entonces vean lo que dice Primera de Timoteo 1:12. Doy gracias al que me... Otra vez. Primera de Timoteo 1:12. Doy gracias al que me fortalece. Muy bien, perfecto. Cuando hago una pausa, ahí es cuando entran ustedes. Ya llevan años conmigo, amén. No me hagan quedar mal. Otra vez. Doy gracias al que me fortaleció. No, ya me pasé. Doy gracias al que me... Perfecto, muy bien. ¿Y quién es Él? A Cristo Jesús. Entonces, Pablo está diciendo: doy gracias a Jesús. ¿Qué hizo Jesús? Me fortaleció. ¿Andas débil? Busca a Jesús. Busca a Jesús. Y número 4, es a través de personas que Dios usa, quizá a través de la predicación de su palabra, personas que están caminando con Dios como Pablo, personas que son enviadas. Aquí en este caso, Pablo como predicador de la palabra,
fue enviado a estas ciudades y llega a Derbe, a Listra, y vamos a poner la siguiente ciudad. Va a Derbe, va a Listra, después de ahí va a Iconio, y después de Iconio va a Antioquía de Pisidia, y después de Antioquía de Pisidia va a Misia, y de Misia quería agarrar hacia la derecha, y hacia la derecha, hacia arriba está Asia Menor. Pero ¿qué dice la Biblia? Que Dios se lo impidió. Dijo, no quiero que vayas a Asia Menor, sino quiero que vayas a Troas, hasta Troas. Ahora, a Misia y a Troas, pregunta, Pablo ya había visitado estas ciudades en su primer viaje misionero, ¿sí o no? Vamos a regresar a Hechos 13 y Hechos 14. ¿verdad? Ok, pregunta otra vez. Si no saben, está bien. Por eso estamos acá. Estamos aprendiendo. Pero para los que sí saben, esto es para los que sí vinieron durante el mes pasado. Pablo había ya ido a Misia y a Troas. ¿Sí o no? Ok. Si respondieron que no, están en lo correcto. Entonces Pablo no había ido a Misia y a Troas, porque Pablo había primero ido a Chipre y había subido hasta Antioquía, y de ahí fue a Iconio, a Listra y a Derbe, y se regresa a Listra, Iconio, Antioquía, ¿verdad? Para ir a Atalía y de ahí regresar a Antioquía. Y entonces no había visitado a Misia y Troas, pero sí había ido a Antioquía, a Iconio, a Listra y a Derbe, y a las regiones de Siria y de Cilicia. Son esas regiones. Pablo regresa por lo menos a 4 ciudades, a 4 iglesias, para fortalecer la fe de estas iglesias. Pero dice, aún hay más. Aún hay más, ¿verdad? Dice Pablo, aún hay más, tenemos que seguir. Y vamos a regresar a Hechos capítulo 16. Hechos 16, versículo 6. Y atravesando Frigia, que era una provincia. Ok, ahora sí vamos a mostrar el siguiente mapa. Frigia, ok, acá hay ciertas regiones. El área de Frigia está ya cerca de Bitinia, está el área de Frigia, el área de Galacia, Capadocia, Cilicia, Licaonia, Panfilia, Licia, Caria, Jonia, Lidia, y todas esas son regiones. Y el área de Frigia, dice acá, versículo 6, y atravesando Frigia, que era una región, y la provincia de Galacia, ahí está, la provincia de Galacia, y vean cómo Galacia quizás se extienda un poquito hacia arriba, Frigia y Galacia, dice después, le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia, perfecto. Versículo 7, y cuando llegaron a Misia, ahí está en aquella parte de la izquierda, Misia, cuando llegaron a Misia, descendieron a Troas, dice ahí Troade. Entonces fue a Misia y de Misia a Troas. Y ahí en Troas fue en donde la siguiente semana vamos a ver que un hombre de Macedonia, de aquel lado, le dice, ven y ayúdanos. Ven y ayúdanos. Y hasta ahí vamos a terminar. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a